¿Cómo está Santiago? Buenos días, senador. Lo saluda Diego Montaño desde La Razón Radio. Buenos días, Diego. Agradecerte por la entrevista y bueno, saludar también a toda la audiencia de Radio La Razón, ¿no? Senador, usted el lunes arrancó con una huelga de hambre contra esta ley de redistribución de escaños que básicamente afecta a su departamento quitándole un diputado plurinominal que irá al departamento de Santa Cruz. Esto tras conocerse los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿Por qué instaló esta huelga de hambre? Bueno, primero que la huelga de hambre es una extrema medida que el ciudadano en sí, la población, lo realiza cuando no es escuchado a sus reclamos, a sus cuestionamientos, ¿no? Nosotros hemos estado desde el mes de septiembre exigiendo que se realice una auditoría como departamento de Chuquisaca, al presidente Arce y sus ministros, como también a los del Tribunal Supremo Electoral, para que no actúen en base a un censo que ha sido muy cuestionado y observado. Y en esas solicitudes nosotros habíamos demostrado técnicamente que el censo no coincidía con los datos que tenía el CERESI. El CERESI es una instancia que registra los nacimientos, los fallecimientos de los ciudadanos bolivianos. Y en ese dato hemos tenido de que entre el 2012 al 2024 más de 3 millones de nacimientos se habían registrado y fallecimientos 700.000. Entonces, habían 2.300.000 y el censo nos decía que solamente habíamos crecido 1.000.000 en este caso, ¿no? La pregunta era dónde estaba 1.300.000. Y en Chuquisaca ha pasado lo mismo, ¿no? Casi 100.000 habitantes son los afectados. Habían problemas también de cartografía y todo denunciados por el municipio de Culpina, donde varias comunidades se han censado en otros municipios y no hemos tenido respuesta. En diciembre, de la misma manera, hemos vuelto a hacer el reclamo correspondiente de que debe haber una auditoría porque si se trabaja un proyecto de ley y nos van a cercenar un diputado, que más allá del diputado es reducción de recursos para el departamento, tampoco hemos sido escuchados. Bueno, se pasó el tema a lo que es diputados, tampoco se hizo caso a los reclamos que hicieron mis colegas. Bueno, entonces había que asumir una medida para que se te escuche, ¿no? Y bueno, también escuchen la voz del chuquisaqueño, y es en esa línea que hemos asumido esta extrema medida para que, bueno, pues no sea como que esto, los chuquisaqueños lo vamos a aceptar así por así, ¿no? Y bueno, hemos dado pelea, hemos demostrado técnicamente los errores técnicos de los mismos antecedentes de la ley, no hemos hecho conocer de que primero debería realizarse esta auditoría, de que no puede ser que un proyecto de ley se trabaje con informes preliminares y no así con informes consolidados ya. Pero aún así ha valido más ese miedo, digamos, que ha generado el gobierno a través del Tribunal Supremo Electoral, en el que lamentablemente ni siquiera había un documento oficial del Tribunal Supremo Electoral que diga, miren, la fecha límite es el 15 de enero, sino era solamente declaraciones del señor Tawichi, que en su momento no sabíamos si hablaba como candidato o hablaba como vocal, ¿no? Pero aún así hubo un empecinamiento y este miedo, digamos, que generó y bueno, dijeron de que si no aprobamos el proyecto de ley, no importa si afectamos un departamento y bueno, hay que aprobar porque si no las elecciones están en riesgo, ¿no? Sin darse cuenta que el verdadero peligro para que haya o no haya elecciones es la existencia, ¿no? De los autoprorrogados que son protegidos por el gobierno, ¿no? Entonces, hemos iniciado esta medida y lo teníamos que hacer, ¿no? Y, los chuquisaqueños somos gente de lucha y había que demostrar eso, ¿no? Senador, usted estuvo justamente con esta medida de presión. Ayer conversábamos con la senadora Silvia Salame, que también es del departamento de Chuquisaca, y decía que la lucha suya era por más que solamente el escaño por el departamento de Chuquisaca, que buscaba de alguna manera
diríamos, blindar las elecciones presidenciales que deberían desarrollarse en 207 días, que ella por su edad no podía participar de esta medida extrema, pero que sí lo estaba acompañando. La pregunta es, de la bancada de Chuquisaca, ¿alguien más se le acercó, lo acompañó en esta decisión que usted asumió desde el lunes? Yo quiero primero resaltar la solidaridad de mis colegas, resaltar el trabajo en equipo que hemos tenido los senadores de Chuquisaca. Nosotros como senadores de CC hemos hecho los lobbies, si vale el término, con varios legisladores, ¿no? Para hacer entender nuestro reclamo mismo. Y los senadores del movimiento socialismo de la misma manera hemos tenido una actitud monolítica en cuanto a defensa, ¿no? Pero como decía la doctora, no solamente era el curul, sino también de que no se repitan las experiencias tristes que hemos tenido el 2019. Los detonantes para que existan los problemas ha sido el tema del TRET y ha sido el tema del padrón que están contaminados. Lamentablemente, a pesar de que hemos insistido hasta el último y la población debe saber, hemos mandado hasta una nota desde el piquete de huelga ya el día lunes exigiendo a que el presidente del Senado convoque a los vocales para que expliquen por qué no están cumpliendo un compromiso que hicieron ya en la cumbre multipartidaria en el mes de julio para garantizar las elecciones judiciales. Ahí los vocales se comprometieron ya que en las elecciones judiciales iba a funcionar el tema del TRED, la información rápida de los resultados, y no lo han aplicado, ¿no? Sabiendo que eso ha generado problemas el 2019, ¿no? Y nuestra preocupación es de que en estas elecciones de agosto, con cualquier pretexto, tema de recursos, aquello que el otro nos diga, no va a haber TRED. Y eso va a generar susceptibilidad y eso puede generar problemas grandes, enfrentamiento entre los propios bolivianos, ¿no? Y lamentablemente los colegas senadores no han entendido ese tema porque en este proyecto de ley podríamos haberlo colocado los candados necesarios para obligar al Tribunal Supremo Electoral que haga funcionar el tema del TRED, ¿no? De la misma manera, en esa reunión multipartidaria ya se comprometieron los del Tribunal Supremo Electoral a sanear el tema del padrón electoral, pero hasta ahorita solamente hemos tenido declaraciones mediáticas de que se va a hacer una auditoría con universidades, aquello que el otro, pero no hay acciones concretas, ¿no? Y la actualización de las circunscripciones uninominales, ¿no? Las que tenemos actualmente, las UNIs, son las que han sido trabajados a medida del movimiento socialismo, no tiene los equilibrios necesarios. En Chuquisaca, la CIR 1 está por los 120,000 habilitados votantes. La CIR número 4, que está en el área rural, no llega ni a los 48,000. No, mire, imagínense las diferencias. Por eso el ciudadano dice que el voto en el área rural tiene más peso que en el área urbana. Un voto en el área rural vale como por 3 votos del área, bueno, en este caso del área rural, vale como por 3 votos del área urbana, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que terminar y se tienen que solucionar. Y podíamos haber, ¿no? En sí colocado los candados necesarios, pero lamentablemente no se lo ha hecho. Y es por eso también que era la huelga de hambre. Por eso nosotros hemos exigido que el señor presidente del Senado convoque antes de que se trate este proyecto de ley para que podamos escuchar, ¿no? Tal vez ellos tienen descaros, tal vez están trabajando, ¿no? Y este senador está exagerando con la huelga de hambre. Pero lamentablemente no es así, ¿no? Porque hay documentos, hay compromisos que el Tribunal Supremo Electoral no están cumpliendo. Y si, bueno, lo podíamos haber colocado candados, hubiésemos tenido mínimamente algo de transparencia en las elecciones de agosto. Pero bueno, estamos yendo así y el pueblo boliviano tendrá que juzgar que el Senado también en diputados se perdió esta oportunidad y lógicamente tal vez la gente se movilice y sea desde las calles quien tenga que obligar a que el Tribunal Supremo Electoral haga estos ajustes para que haya un mínimo de transparencia en las elecciones de agosto. Senador, faltan 206 días para las elecciones presidenciales que deberían desarrollarse el 10 de agosto. Cada vez se escuchan más voces y de manera muy preocupante que hablan muy ligera, muy sueltos de cuerpo de que no se realizarían las elecciones, de que estarían en riesgo.
¿Cuál su postura, senador? Mira, yo el día de ayer en mi intervención decía de que actuar y hacer acciones en base al miedo es lo peor que puede cometer ya sea una autoridad, una institución o el mismo ciudadano, ¿no? No podemos actuar en base a la psicología del miedo. El día de ayer en el Senado era, no, que si no aprobamos esta ley así como está, no va a haber elecciones, no va a haber elecciones, cuando no había ningún documento oficial del Tribunal Supremo Electoral que diga si hasta el 15 de enero no aprueban los proyectos de ley, no va a haber elecciones. Era una declaración mediática de un señor que anda perdido como es el señor Tawichi, ¿no? Que en su momento, siendo vocal, quería ser magistrado, ¿no? O sea, cosas incoherentes. Solamente había eso y por eso, digamos, han empezado con ese miedo, ¿no? Eh, yo les he hecho conocer en el Pleno del Senado, ¿no? De que el problema fundamental para garantizar las elecciones y para que esto no corra riesgos es que los autoprorrogados tengan que irse a su casa y ser procesados. Mientras los autoprorrogados sigan vigentes, lógicamente las elecciones van a correr riesgo. No vaya a ser que alguien busque algún pretexto, plantee algún amparo, alguna acción constitucional. No es más, miren, hemos advertido esta situación, pero nosotros hemos insistido de que este proyecto de ley debería ir a la comisión correspondiente y no ser aprobado por dispensación, ¿no? El informe, bueno, en este caso el proyecto de ley se ha aprobado en base a un informe preliminar de los resultados del censo, no son los resultados oficiales, ¿no? Tranquilamente cualquier ciudadano hace conocer esa situación y el gobierno no quiere, digamos, que haya elecciones, instruyen a los 5 autoprorrogados, le dan la razón y listo, no hay elecciones, ¿no? Por eso, el tema central es que mientras estén vigentes los autoprorrogados, mientras sigan siendo protegidos por el gobierno, el peligro para que no haya elecciones es latente, es latente. Por eso creo que en vez de haber quitado no un parlamentario de Chuquisaca de forma ilegal, lo que deberían haber hecho todas las fuerzas políticas, todas las instituciones y el pueblo es apuntar a que los autoprorrogados se vayan a su casa porque los autoprorrogados son monos con cuchillo, pueden ser cualquier avería. Y lo han hecho ya en las elecciones judiciales, eso es lo peor, o sea, ni siquiera, digamos, es una susceptibilidad en el que se puede dar, no se puede dar, no, lo han hecho ya. Entonces, estos están dispuestos a hacer cualquier cosa en una línea de que el partido que los protege, que es el Movimiento al Socialismo y que está en el gobierno, que tienen la posibilidad de controlar el poder, no les bendiga y les instruya, ellos lo van a hacer. Senador, ahora la cancha, o la pelota más bien, está en la cancha de la Cámara de Diputados. Ustedes como Senado aprobaron un proyecto de ley para modificar la ley del Tribunal Constitucional que pueda trabajar con los 4 magistrados que fueron electos el pasado 15 de diciembre y los autoprorrogados puedan irse a su casa. ¿Qué sabe desde la Cámara Baja? ¿Ha conversado con sus colegas, con los de su bancada? De repente preguntarle, para nadie es desconocido que dentro de las 3 fuerzas políticas que están en la Asamblea hay facciones, ¿no? Se han ido atomizando cada una de las fuerzas políticas, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana, y creemos usted dónde está parado y en ese sentido si ha hablado con sus colegas. Bueno, era muy ingenuo, ¿no? Decían, algunos compartían esta preocupación del no funcionamiento del TRET, del contaminado y la no actualización de las circunscripciones. Ellos decían, va a ser debate de otra sesión, aquello que el otro, ¿no? Yo creo que es ser muy ingenuo que creer que el señor Yujra va a viabilizar ese proyecto de ley de funcionamiento del Tribunal Constitucional con los 4 magistrados que han sido elegidos por el voto popular, ¿no? El señor Yujra obedece lineamientos del gobierno y en esa línea no va a viabilizar el tratamiento, ¿no? Tendríamos que movilizarnos como población, nosotros hemos conversado con pues, diputados, es más, con algunos miembros de la directiva, les hemos dicho y todo, a que inicien medidas de presión y todo, nosotros si vamos a tener que instalar otra medida de huelga de hambre, tal vez lo tengamos que hacer, pero tienen sus lineamientos, son personas que obedecen no a los intereses del país, sino van a defender los intereses del gobierno.
Y mientras tengan esta carta bajo la manga, como es el tema de los autoprorrogados para mantenerse en el poder, sea prolongando su mandato, o sea, por la vía del fraude, ellos no se la van a jugar. Entonces ha sido muy ingenuo esa situación. Por eso es que nosotros el día de ayer hemos insistido hasta el último de que a través de este proyecto de ley pongamos los candados necesarios para que haya un mínimo de transparencia en las elecciones generales de agosto, ¿no? Y el otro tema también está ahí en manos del Ejecutivo, ¿no? Es el tema de la 075, que lo único que falta es que sea publicado en la Gaceta para que tenga vigencia y los autoprorrogados se vayan, pero el gobierno no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene intereses, ¿no? Entre los autoprorrogados y el gobierno son los que están manejando el país y son los que están llevando pues al descalabro, porque no solamente es esta crisis política que estamos viviendo, sino también estamos viendo una crisis económica, ¿no? Y, ¿por qué no decirlo también, una crisis ambiental donde se está destruyendo nuestro medio ambiente? Senador, rumbo a las elecciones presidenciales, ya más o menos usted graficaba que el gobierno con los autoprorrogados podrían hacer algunas movidas, pero ¿qué pasa en la oposición? ¿Cómo usted ve a la oposición, a este bloque de unidad en el que el líder de su fuerza política, Carlos Mesa, junto al expresidente Jorge Quiroga, al exministro y empresario Samuel Doria Medina, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ahora se sumó el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar y Amparo Vallivian, formaron este bloque de unidad? En otro lado está Branko Marinkovic con el ADN, en otro lado está Manfred Reyes Villa con su propia agrupación. ¿Cómo ve a la oposición o a las oposiciones? Bueno, que es un proceso, no va a ser fácil construir la unidad de la noche a la mañana, ¿no? Siempre conlleva sus riesgos, ¿no? Lo que hay que hacer es empujar esta unidad, pero esta unidad, digamos, debe pasar de ser solamente de liderazgos, también a pasar a que se tenga una propuesta alternativa muy diferente al manejo que ha tenido el movimiento socialismo, ¿no? El tema ambiental es un tema muy importante. El centralismo ha sido, yo creo que el enemigo central del desarrollo de las regiones. El país se debe empezar a construir desde las regiones, ¿no? Debemos tener en cuenta que nuestra democracia, así con sus errores, con todas sus cosas, es lo que más se debe cuidar, la institucionalidad y el Estado de derecho, ¿no? Una economía que deje de ser centralista, sino una economía en la que el privado con el Estado se puedan coadyuvar y ayudar mutuamente, ¿no? Donde el Estado, en vez de ahogarle, de aprisionarle al privado, debe apoyarle, ¿no? Debe empujarlo y protegerlo también, porque hay países que han generado guerras por sus empresas, ¿no? Y nosotros tenemos que ser celosos porque el privado coadyuva pues en el desarrollo, genera empleo, genera desarrollo también, ¿no? Entonces tenemos que tener claro esa figura, ¿no? Pero también esa unidad debe ver el tema popular, ¿no? El 80% de la población emerge de sectores populares, ¿no? Y hay otro tema que creo que es muy importante, que este bloque de unidad debe asumir con bastante responsabilidad, la juventud, ¿no? Los jóvenes entre los 18, 25, 30 años ya tienen una manera diferente de pensar las cosas, ¿no? Desde sus mecanismos de comunicación, desde ver la realidad, ¿no? Entonces debemos tener muy en cuenta esa situación, ¿no? Entonces por eso yo digo que es una unidad que se está construyendo, que está en proceso y que va a llegar a tomar en cuenta estos elementos más y así poder tener verdaderamente una oposición fuerte, sólida, que por la vía democrática va a sacar del poder al movimiento socialismo que le está haciendo mucho daño. Senador, ¿usted sigue siendo parte de Comunidad Ciudadana, es decir, diríamos, de la línea, comillas, mesista? Uno de los principios elementales que debe tener todo ser humano es la lealtad, ¿no? Y eso creo que hay que mantenerlo siempre. Nosotros
hemos tenido la oportunidad de que Carlos se nos tome en cuenta, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo es trabajar por nuestra región, por nuestro departamento y por nuestro país. Y bueno, nosotros somos de comunidad, estamos bajo el liderazgo de Carlos Mesa y es en esa línea que estamos trabajando, ¿no? Bien, con esta confirmación, ¿qué dicen sus colegas en la Cámara Baja respecto a este proyecto de ley que ahora está en la Cámara de Diputados? Además, en la Cámara Baja se les ha acusado, por ejemplo, ayer hablábamos con el diputado disidente de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, que decía el mesismo se alió con el oficialismo para tener la directiva de la Cámara de Diputados y en medio de esta alianza, entonces también Comunidad Ciudadana votaría por cajonear de alguna manera este proyecto de ley que aprobaron en el Senado. Bueno, yo creo que hay declaraciones que no le hay que tomar mucha importancia, ¿no? Si no son las acciones, digamos, las que se tienen que tomar en cuenta. Comunidad Ciudadana ha luchado constantemente para que las cosas sean transparentes. Es más, digamos, Comunidad Ciudadana es el que ha proyectado el proyecto de ley para que la 075 salga y case por unanimidad de la Cámara de Senadores. Lo mismo, digamos, en este proyecto de ley sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Ahí estamos demostrando cuál es la línea, ¿no? O sea, nosotros no vamos a ir en una línea de confrontar, de cuestionar aquello que el otro, no, son las acciones. Comunidad Ciudadana ha planteado proyectos de ley que han sido aprobados, ¿no? El Senado ha mostrado madurez y eso ha pasado a lo que es la Cámara de Diputados. Lamentablemente el señor Yura no está tan identificado con que las cosas se hagan transparentes, ¿no? A pesar de los esfuerzos que hacen nuestros diputados. Ojo, no hay que dejar en claro de que el masismo hace ver que están peleados, pero no es así. ¿No? Imagínense, el tema del fiscal general ha sido un claro ejemplo donde ellos han tenido una posición monolítica y ellos tienen mayoría. Eso tiene que entender la población y algunos colegas también. Ellos son mayoría y ellos pueden de alguna manera hacer que una cosa sea blanco o negro porque tienen el poder de decisión. O sea, no necesitan de la oposición para tomar decisiones, ¿no? Cuando las cosas les ponen en riesgo, se unen. El día de ayer ha sido claro también, ¿no? A pesar de los diferentes cuestionamientos que hemos demostrado técnicamente que lo que se está haciendo es de forma ilegal, ¿no? A pesar de la protesta de varios colegas también de nosotros que nos han apoyado en el reclamo justo que tenemos los chuquisaqueños, no, para ellos era importante de que salga este proyecto de ley así como está. ¿Por qué? Porque no los obliga a que haya TRED, no los obliga a que tengan que actualizar el padrón, no los obliga a que tengan que actualizar las instituciones nominales. Se han unido y han aprobado, ¿no? Como siempre lo han hecho desde el inicio. Muchas cosas lo han aprobado. ¿Por qué? Porque son mayoría. ¿No? ¿Por qué? Porque en la anterior elección las discusiones nominales estaban de acuerdo a la medida de ellos. Entonces, hay que dejar muy en claro, ¿no? O sea, el movimiento al socialismo no está dividido, ¿no? Ellos están unidos y estratégicamente están haciendo un show mediático en el que confunden a la población y a mí me apena que algunas fuerzas políticas ingenuamente crean que el MAS está dividido, ¿no? Senador, ha sido un placer conversar con usted esta mañana. Lo vamos a estar convocando más adelante para hablar de otros temas. Más cerca a las elecciones, el calendario electoral obviamente nos obligará a tomarle el pulso. Muchas gracias, senador. Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Un abrazo.